Exclusivo. Santa Teresa revela la verdad sobre los animales que ven ángeles cerca. Imagina por un momento una celda silenciosa, la tenue luz de una vela proyectando sombras sobre las paredes, y en medio de ese recogimiento la presencia tangible de Dios que se anuncia no con estruendo, sino con un signo humilde de la creación. Una paloma que se posa en la reja, una mariposa que se detiene sobre un velo, un perro sereno que acompaña el paso, o un ciervo que bebe en la fuente del convento. Santa Teresa de Ávila, mujer de oración y arquitecta del alma, dejó apuntes en los que recoge cómo, en su experiencia de Dios, la naturaleza a veces habla el lenguaje del cielo. Hoy exploraremos con respeto y cuidado esa enseñanza. ¿Qué nos quiere decir Teresa? ¿Cómo leer esos signos sin convertirlos en fetiche? ¿Y cómo permitir que nos conduzcan, si es la voluntad de Dios, hacia mayor humildad y vida sacramental? Antes de entrar en los detalles simbólicos, conviene situarnos en su lugar, en la historia y en la vida espiritual. Teresa vivió en el siglo XVI. En 1567 atravesaba una etapa madura de su vida mística, entre oración, gobierno de conventos y encuentros con la realidad eclesial de su época. Su obra Las Moradas, más conocida como El Castillo Interior, ofrece una cartografía del alma, un recorrido que va desde la primera morada, donde comienza la vida cristiana con sus faltas y su ansia de cambio, hasta la séptima morada, donde la unión con Dios es más profunda. Para Teresa el camino no es lineal ni privado, es un itinerario comunitario y sacramental, marcado por pruebas, consuelos y la frecuente compañía de los ángeles custodios que Dios asigna a cada alma. Cuando ella habla de señales en la creación, de animales que aparecen en momentos decisivos, no pretende crear una regla universal, sino ofrecer imágenes que ayudan a entender cómo Dios, en su pedagogía, puede valerse de lo visible para tocar lo invisible. Es clave partir de una premisa que Teresa misma subraya. Las experiencias místicas son siempre subordinadas a la doctrina de la Iglesia y a la vida sacramental. Un encuentro con un signo sensible no sustituye ni equivale a los sacramentos. Son medios que ayudan a crecer, no fines en sí mismos. Por eso, ante cualquier experiencia, Teresa aconsejaría la humilde prudencia, permanecer en la oración habitual, confesar los movimientos al confesor o director espiritual y buscar confirmación en la Eucaristía y en la liturgia de la Iglesia. Lo que aquí compartimos es una guía devocional y pastoral, un intento por entender la simbología teresiana sin elevarla a dogma ni caer en superstición. Si alguna vez has visto uno de estos animales en un momento especial de tu vida, tras una oración intensa, en la noche de un duelo o en la víspera de una decisión importante, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ayudar a otras personas a leer sus propias experiencias con serenidad. Esta comunidad, que crece en torno a la mística cristiana, es un lugar donde nos ayudamos a discernir y a sostenernos en el camino. Comencemos, entonces, por el primero de los 4 emisarios que la tradición teresiana asocia con la cercanía angélica: la paloma blanca. La paloma, paz que confirma y espíritu que sopla. Hay imágenes que quedan grabadas en el corazón de la Iglesia con una fuerza casi sacramental. La paloma que desciende en el bautismo de Jesús, junto a la voz del Padre, es uno de esos signos fundacionales. La paloma simboliza al Espíritu Santo, el don que consuela, ilumina y fortalece. Teresa recoge esa iconografía y la coloca en situaciones concretas de la vida espiritual. La paloma suele aparecer en momentos de consuelo, en decisiones que requieren claridad y en confirmaciones interiores que no buscan protagonismo, sino paz. Describe Teresa en sus anotaciones que la paloma no causa alboroto,
no es una manifestación espectacular. Su cualidad es la ligereza y la quietud. Se posa sin romper la trama del silencio. Trae una sensación de reposo que perdura más allá del instante. Si Dios quisiera anunciar una confirmación a través de la creación, no lo haría de modo grandilocuente, sino mediante una paz que queda incluso cuando el animal ya no está. Este es un punto esencial para el discernimiento. El signo verdadero deja fruto interior que perdura. La emoción momentánea que se apaga con el paso de la experiencia no prueba nada por sí sola. Imagina a María, nombre común que llamamos a una mujer anónima y querida, para no revisar memorias ajenas con morbo. Viuda joven, con la noche del duelo aún reciente, ella volvió a la capilla del pueblo por consejo de su confesor. Había rezado mucho, sin certezas, rota por preguntas. Durante una oración en la que pidió luz sencilla, «Señor, muéstrate si quieres», una paloma blanca se acomodó en la cornisa de la ventana, como si escuchara. María sintió una paz profunda, una calma que no era evasión, sino claridad para tomar decisiones sobre su vida y su servicio a la comunidad. No transformó la experiencia en un reclamo. Al contrario, llevó esa paz a la confesión, dio gracias y siguió cumpliendo sus tareas con mayor entrega. Con el tiempo, la experiencia se mostró fecunda. Crecimiento en la caridad, disponibilidad para el consuelo de otras viudas y una vida sacramental más habitual. No hubo vanagloria, no hubo búsqueda de repetir el signo. Esa es la característica que Teresa destacaría como indicio de autenticidad. Fruto que humilla, que edifica y que conduce a más oración. En el mapa de las moradas, la paloma aparece con mayor frecuencia en las primeras etapas del camino interior, las primeras a la tercera morada, donde Dios atrae al alma con gestos sencillos, invitándola a perseverar y a asentarse en la vida de gracia. No se trata de un atajo, sino de una mano que ayuda al comienzo del viaje. Los signos no sustituyen la conversión. La paloma invita a que la persona permanezca en la oración, en los sacramentos y en la humildad de reconocer que toda luz viene de Dios. Al interpretar este signo, Teresa nos recordaría 3 notas que siempre deben acompañar nuestra lectura: la paz que perdura, la humildad que sigue y la conformidad con la doctrina. Si alguien experimenta exaltación o pretende usar la señal para presumir, es muy probable que lo que haya vivido no sea un don de Dios. El Espíritu no pretende nuestro aplauso, sino nuestra conversión. La mariposa blanca, metamorfosis y resurrección interior. La segunda criatura que Teresa pone en relación con la cercanía angelical es la mariposa blanca. Aquí la imagen es casi sacramental en su belleza, del capullo a la libertad, de la oscuridad a la luz, de la muerte simbólica a la resurrección. En la tradición cristiana, la mariposa se ha usado como metáfora del alma transformada, y Teresa la contempla como signo de conversión profunda, de renovación interior que afecta la manera de orar, de amar y de entender la propia vida. La mariposa no suele quedarse sin más. Su aparición acompaña procesos, una temporada de oración más honda, un retiro en el que la persona siente que algo ha sido removido, una confesión que abre la puerta a una libertad mayor. Fíjate en esto. Mientras la paloma se asocia a la confirmación y la paz, la mariposa señala un cambio cualitativo. Es la imagen de quien, tras la purificación, canta con otra voz. Teresa vincula esta metamorfosis con las moradas intermedias, la cuarta y la quinta, donde se experimentan dones de la oración y una mayor complacencia en Dios. No es, sin embargo, sin esfuerzo. La transformación requiere disponibilidad, combate interior y la continua dependencia de los sacramentos. Carmen,
Una mujer que durante años vivió una fe tibia, relata con sencillez cómo una mariposa blanca se posó en la estancia del convento donde asistía a un retiro. Ella había ido allí buscando respuestas tras una ruptura familiar que la dejó sin rumbo espiritual. En el silencio ante el sagrario, vio cómo la mariposa giraba sobre las flores y terminó posándose en el borde del velo de una hermana que rezaba. Le invadió una sensación de ser acogida por la misericordia de Dios. No era un orgullo por haber recibido la señal, sino un impulso para recomenzar. Siguió el consejo de la directora espiritual, atendió su confesión y se comprometió con obras de caridad. Lo que comenzó como asombro se convirtió en una nueva forma de vivir la fe. Menos espectáculo, más servicio, menos preguntas estériles, más trabajo por el reino. El discernimiento en presencia de esta imagen exige 3 atenciones. Comprobar si la experiencia abre a más entrega, verificar que no genera deseo de protagonismo espiritual y confirmar con dirección espiritual que la conversión es consistente con la vida sacramental. Teresa pediría que esa mariposa interior no se interprete como una señal de superioridad espiritual, sino como una llamada a servir con mayor humildad. En las moradas medias, Dios suele trabajar la afectividad del alma, purificándola y dándole formas nuevas para amar. La mariposa es una de esas formas, un detalle que conviene subrayar. La mariposa puede venir vestida de belleza, pero lo esencial es la transformación que produce. No confundamos la experiencia estética con el fruto espiritual. Si la persona busca la mariposa, la pierde. Si la recibe con agradecimiento y sencillez, puede hallar en ella un signo que confirma la obra de gracia. Pequeños signos, grandes pruebas. ¿Cuándo desconfiar? Al volver sobre estos 2 primeros animales, paloma y mariposa, emerge una regla práctica teresiana que Teresa aplicó a lo largo de su vida. No todo aquello que parece de Dios lo es. El diablo sabe imitar la belleza y puede presentar consuelos atractivos que sin embargo dejan al alma vacía, perturbada o enredada en orgullo. Por eso, más que el instante, Teresa mira los frutos. Una experiencia que enardece y esclaviza no es del espíritu. Un signo que induce a la persona a apartarse de la confesión, a presumir o a buscar más experiencias fuera del orden sacramental, es motivo de alarma. Por el contrario, el verdadero don conduce a la libertad, a la caridad y a la obediencia cristiana. Teresa nos enseñaría a poner en primer lugar la obediencia a la Iglesia y la vida sacramental. Ante un signo sensible, el camino prudente es llevarlo al confesor, examen de conciencia sereno, la Eucaristía frecuente y la disposición a aceptar la corrección. Si la señal trae paz que dura, humildad que crece y frutos de caridad, podemos darle un sentido de confirmación. Si no, debemos renunciar sin dramatismos y buscar en la noche de la fe la presencia silenciosa de Dios. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la experiencia se vuelve repetitiva o empieza a determinar la conducta de quien la vive? Ahí entran criterios más precisos que Teresa desarrolla y que iremos viendo. Pero antes de avanzar, hay que reconocer la belleza pastoral de estas imágenes. No son reglas herméticas, son luces que ayudan a ciertas almas a comprender la obra de Dios. En manos prudentes invitan a la conversión y a la perseverancia. En manos imprudentes pueden convertirse en ocasión de orgullo o de búsqueda de espectáculo. Ese es el equilibrio que Teresa siempre quiso garantizar con su enseñanza. Sensibilidad y razón, mística y obediencia. Una breve pausa en el camino, lo comunitario y lo personal. Antes de seguir, quiero detenerme en un aspecto que Teresa consideraba esencial, la dimensión comunitaria de la experiencia espiritual. Cuando alguien relata haber visto una paloma o una mariposa,
No se trata solo de un lujo privado entre el alma y Dios. Las manifestaciones que son auténticas suelen llevar a la comunidad a mayor oración y a mayor servicio. La mujer que vio la paloma y se sumergió en la caridad fue, después, quien consoló a otras viudas. La que experimentó la mariposa se volcó en obras que sanaban heridas en la parroquia. La auténtica señal no busca la espectacularidad, sino que fructifica en el bien común. Igualmente, todo signo debe ser verificado por la comunidad religiosa o por un director espiritual prudente. Teresa aconsejaba siempre someter estas experiencias a la guía de quien conoce la vida espiritual y la doctrina. El confesor no es un censor del don, sino un acompañante que ayuda a distinguir entre consolaciones legítimas y simples afectos naturales o tentaciones. Si el signo fortalece la vida sacramental y la unidad eclesial, es motivo de alegría. Si provoca separación, orgullo o confusión doctrinal, es claro motivo de cautela. Volvamos a la senda. El tercer animal comienza su aparición en los textos de Teresa con un carácter distinto al de la paloma y la mariposa. Hasta ahora hemos hablado de consuelo y transformación. El perro de pelaje claro introduce un matiz protector, de acompañamiento en el peligro y en el duelo. El perro de pelaje claro, guardián en la noche y compañía en el duelo. En la Biblia y en la tradición judaico-cristiana, los perros ocupan un lugar ambiguo. En Tobit encontramos, sin embargo, una figura entrañable, un can que acompaña a Tobías en su viaje, que vela y ayuda. Teresa rescata esa imagen desde una perspectiva pastoral. El perro de pelaje claro no es un adorno. Su función es la de guardián y compañero. Aparece, según la experiencia teresiana, en trayectos difíciles de la vida espiritual, no tanto como confirmación íntima, sino como ayuda práctica, una presencia que acompaña en la noche, en el miedo y en el cuidado de los más débiles. El signo del perro se distingue por ciertos rasgos: mirada fija y serena, paso acompasado, una presencia que no exige, sino protege. No trae el esplendor de la paloma, ni la belleza transformadora de la mariposa. Su don es la lealtad. En contextos de duelo, cuando la persona teme la soledad o la inquietud la ataca, el perro puede aparecer no para resolver misteriosamente todos los problemas, sino para ofrecer consuelo y para señalar caminos concretos. Acudir a la comunidad, pedir ayuda pastoral, cumplir las obras de misericordia que restan el alma. Rosa es uno de los nombres que utilizamos para contar una historia de este tipo. Viuda de un marinero, ella llegó a una madrugada de invierno a la puerta de la iglesia buscando cobijo tras una mala noticia. No hubo ningún milagro aparatoso. Lo que sucedió fue sumamente humano y profundamente evangélico. Un perro de pelaje claro apareció en el alféizar y permaneció a su lado, sin ladridos, sin temor. Rosa sintió calma suficiente para entrar en la iglesia, recibir un abrazo fraterno de la sacristana y encontrar fuerzas para celebrar el funeral con paz. Con el tiempo, aquel animal no se volvió un ídolo ni un asunto de curiosidad local. Fue recordado como parte de una cadena de gestos que sostuvieron a una comunidad en la noche. La aparente intervención no suplió la fe ni los sacramentos, pero sirvió para recordar la caridad concreta de quienes atienden al afligido. La referencia a Tobit, donde el perro acompaña y sirve como figura de protección, no pretende convertir a los animales en intermediarios con poder autónomo. Teresa insistiría en que los animales son criaturas que Dios usa para su misterio. El can no es objeto de culto, sino signo que llama a la compasión y a la práctica de la misericordia.
En el discernimiento hay que observar si la presencia del perro conduce a mayor confianza en los sacramentos y al cuidado del prójimo, o si, por el contrario, enreda a la persona en una búsqueda de evidencias sensibles que la distraigan del camino espiritual. En el contexto de las moradas, el perro se relaciona con las purificaciones que a menudo se dan cuando el alma es probada. Etapas en las que no se recibe consuelo inmediato, sino que se aprende la fidelidad en la prueba. La presencia protectora del animal ayuda a sostener la esperanza sin ofrecer atajos. Por eso Teresa nos exhortaría: si ves un signo protector, agradece, acoge el estímulo para la acción caritativa y acude a los sacramentos. Un peligro recurrente: la búsqueda del signo como sustituto del trabajo espiritual. A estas alturas del relato conviene subrayar una cuestión que Teresa repetía con insistencia. La tentación de sustituir la vida sacramental por experiencias sensibles es constante. La paloma, la mariposa y el perro pueden convertir la oración en espectáculo si los tomamos como fin y no como medio. El peligro no viene tanto de la criatura, creada por Dios y buena por sí misma, sino del corazón que la interpreta. Hay almas que, en su afán por sentir, están dispuestas a poner su seguridad espiritual en signos externos. Teresa lo advierte como un desorden. La búsqueda de consolaciones puede desviar la voluntad y convertir la fe en una dependencia de sensaciones. La sanación teresiana pasa por una restauración del deseo, que anhele a Dios por sí mismo, no por lo que produce en el alma. Además, existe la posibilidad de la imitación diabólica. El enemigo no necesita aparecer como un monstruo. Muchas veces se presenta con belleza y promesas de consuelo para robar la paz o generar orgullo. Por eso, ante la manifestación de cualquier animal que pueda interpretarse como señal, la primera actitud prudente es la humildad. Agradecer sin hacerse dueño del signo, consultar al confesor, participar en los sacramentos y comprobar el fruto en el tiempo. Teresa enfatiza que la verdadera prueba es la perseverancia. Si el don fructifica en paciencia y caridad, es fiable. Si produce división, intranquilidad o orgullo, es sospechoso. El cuarto animal, el ciervo, ocupa un lugar aparte en esta cartografía teresiana, porque sus connotaciones bíblicas remiten a un anhelo profundo del alma. Pero antes de adentrarnos en él, conviene detenernos en lo que estamos dejando claro. Estas experiencias son siempre medios pedagógicos, no atajos ni títulos de santidad. La auténtica espiritualidad no se mide por la cantidad de signos recibidos, sino por la humildad con que se vive la fe y por la fidelidad a la Iglesia. Preparando el terreno para el siervo, la sed que revela el deseo de Dios. El siervo, figura tomada del Salmo 42, donde el salmista compara su sed de Dios con la del siervo que busca agua, representa la nostalgia del alma por la presencia divina. Es una imagen que excede la mera confirmación y que apunta a la llamada mística, a esa sed que empuja a la persona hacia la adoración y la unión. En la enseñanza teresiana, el siervo suele aparecer en momentos de llamada estable, en los que la experiencia mística no se reduce a consuelo pasajero, sino que se convierte en un empuje hacia la unión más íntima con el Señor. Antes de contarte el testimonio de Teresa, la persona de nuestros relatos, no la santa histórica, quiero subrayar algo vital: que la aparición de un siervo no garantiza estados extraordinarios ni privilegios espirituales visibles. Lo que anuncia es una llamada a la hondura, un acicate para perseverar en la penitencia, la súplica y la adoración. El siervo no viene para inflar vanidades, sino para purificar deseos. Comienzo de un relato que merece detenerse para escuchar. Teresa, una mujer que entró en un retiro prolongado para discernir su vocación cristiana,
experimentó algo que todavía la deja sin palabras cuando recuerda. Era de madrugada, el oratorio vacío, la vela casi consumida. Había pasado meses en lucha interior, interrogantes sobre el camino a elegir, dudas sobre su capacidad para ser fiel. Y entonces, a través de la ventana entreabierta, apareció un siervo. No vino como un espectáculo. Se acercó con paso solemne, bebió del estanque que había en el jardín, y en sus ojos Teresa percibió algo que no se atreve a explicar del todo. Una mezcla de llamada y de confirmación tan profunda que la hizo quedarse inmóvil. No fue la visión de una promesa garantizada. Fue la constatación de una sed que ahora confesaba sin máscaras. La historia de Teresa y el siervo merece que la contemos con calma, porque en ella confluyen las preguntas más hondas sobre la vocación, la noche espiritual y el discernimiento. Pero este es precisamente el punto en el que detendremos el relato por ahora, no para crear expectativa vana, sino para invitar a que nuestras reflexiones se asienten. Hay en la experiencia del siervo matices que requieren explicación teológica y pastoral, cómo se relaciona con las moradas superiores, qué criterios usar para verificar su autenticidad y cómo integrar la llamada en la vida sacramental. Esos son temas que precisamos abordar con detenimiento, porque merecen más que un apunte superficial. Mientras recogemos el hilo, recuerda lo esencial que Teresa quisiera que lleves contigo: el valor de la humildad, la importancia de la dirección espiritual y la centralidad de los sacramentos. Las criaturas que nos rodean pueden servir de lenguaje para el misterio divino, pero nunca deben sacarnos del camino de obediencia y caridad que la Iglesia propone. Si alguna imagen te ha tocado, ofrécela en silencio y consulta con prudencia. Y si te encuentras en una noche de incertidumbre, busca la Eucaristía y la confesión. Allí la luz es más clara y el acompañamiento más seguro. En el siguiente tramo de este camino, hablaremos con más detenimiento del siervo, de los criterios teresianos para discernir con más precisión, de testimonios que ayudan a clarificar y de oraciones sencillas que Teresa proponía para pedir protección y lucidez. Por ahora, deja que las imágenes de la paloma, la mariposa y el perro reposen en tu corazón como semillas que, si son bien regadas por la humildad y la sacramentalidad, pueden dar frutos de paz y servicio. Teresa permaneció inmóvil, sin atreverse a romper el silencio que había nacido con la presencia del siervo. Aquel animal no era un prodigio espectacular. Entró con la gravedad de quien respeta lo sagrado. Se acercó al estanque del jardín, bebió con calma y volvió la cabeza hacia ella como si aceptara su compañía. Lo que Teresa sintió no fue una felicitación cómoda, ni una iluminación instantánea que lo resolviera todo. Fue más bien un interrogante que se volvió aceptación. Entendió en lo más hondo que la sed que la impulsaba no era obra de su propia voluntad, sino un llamado mayor. No recibió instrucciones concretas sobre su camino, pero se convenció de que su inquietud tenía raíz divina y que la respuesta implicaría renuncia, fidelidad y paciencia. Al narrar esto, Teresa no proclamó un privilegio. Contó una experiencia que la llevó a redoblar su fidelidad en la oración y la penitencia, y a pedir luz constante al confesor. Su decisión no fue un salto a lo extraordinario, sino una vida nueva de humildad, más horas en la adoración, más cuidado en su directorio espiritual, más entrega en las tareas comunes. El siervo, en este relato, actúa como signo de llamada, despierta el deseo, vuelve más honda la nostalgia, exige un seguimiento que no es distraído por la gracia visible, sino sostenido por la disciplina de la vida sacramental. Esa distinción es central para entender la función del siervo en la cartografía teresiana. Mientras la paloma confirma y la mariposa transforma, el perro acompaña y protege, el siervo suscita sed,
Si la sed se atiende con humildad, conduce a la morada superior donde el alma aprende a habitar la presencia de Dios con mayor hondura. En las moradas, las etapas más altas no son un retiro del mundo, sino una mayor capacidad de amar en la caridad y de permanecer en el silencio de adorar. El ciervo sirve como icono de esa nostalgia. No es un título de santidad, sino un empuje hacia la adoración perseverante. Conviene leer la alusión al Salmo 42 con cuidado. El salmista exclama: «Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios». No se trata de una fantasía romántica, es la expresión de una sed que vence la indigencia del corazón. En la experiencia teresiana, ese anhelo puede verse reforzado por signos sensibles, pero la prueba de su autenticidad no radica en la emoción del encuentro, sino en la transformación que produce. Mayor deseo de Eucaristía, mayor disposición al sacrificio por el prójimo, mayor fidelidad a la vida sacramental. ¿Y cómo distinguir, en lo concreto, entre un auténtico llamado que se acompaña de un signo, sea paloma, mariposa, perro o ciervo, y una experiencia que, por más hermosa, proviene de la imaginación o de una tentación, tal vez sutil, del enemigo? Teresa da pistas claras y prácticas. No son reglas infalibles, son criterios de prudencia que ayudan a cuidar el alma. Tomar en serio esas pistas es actuar con caridad tanto hacia nosotros como hacia la comunidad. Primero, la paz interior duradera. Un signo verdadero deja una paz que no se agota con la emoción. Es una paz que sostiene las decisiones, que calma el temor y que permite trabajar con serenidad por las obligaciones de cada día. Cuando la experiencia genera inquietud, búsqueda compulsiva de repetición del fenómeno o un vaivén emocional que esclaviza, la prudencia aconseja retroceder. La paz que es signo de Dios no es euforia, sino reposo que permite seguir adelante. Segundo, la humildad posterior. Un encuentro genuino con la gracia se traduce en disminución del ego, no en más lugar para él. Si la persona sale de la experiencia sintiéndose superior, exclusiva o ansiosa por contar su don para recibir admiración, es motivo de alarma. Teresa insistía en que el verdadero fruto espiritual humilla y hace servir más. El ave que trae consuelo no nos prepara para el protagonismo, sino para el servicio. Tercero, la conformidad con la doctrina y la liturgia de la Iglesia. Ninguna experiencia que desvíe de la enseñanza católica, que niegue los sacramentos o que estimule prácticas contrarias a la fe, puede ser tomada como de Dios. El ángel custodio no enseña doctrinas nuevas, ni sugiere abandono de la comunión eclesial. La guía pastoral, entonces, es una protección indispensable. Comunicar el suceso a un confesor prudente y conocer su parecer. Cuarto, la libertad interior. El don de Dios debe liberar, no encadenar. Si tras una aparición sensible la persona se siente perseguida por la memoria del signo, incapaz de concentrarse en el deber, sin libertad para amar a los demás y para cumplir las obligaciones, conviene desconfiar. La libertad se manifiesta en la capacidad de seguir cumpliendo la rutina cristiana sin demandas obsesivas por nuevas experiencias. Quinto, los frutos a lo largo del tiempo. Una experiencia auténtica se muestra en vidas más caritativas, en mayor disponibilidad para el servicio, en deseo de confesión y de Eucaristía, en paciencia frente a la prueba. Teresa ponía la mirada en el fruto. ¿Ha cambiado algo en la conducta de la persona? ¿Se acentúa la caridad o, por el contrario, aumentan el aislamiento y la búsqueda de lo sensible? El tiempo es juez. El Señor no se precipita en pruebas superficiales, deja que la perseverancia revele la verdad. Sexto, la confirmación sacramental y pastoral. La Eucaristía y la confesión no son meras formalidades, son el criterio donde muchas experiencias encuentran su comprobación.
Llevar lo vivido al director espiritual, recibir el juicio eclesial y pedir que el sacramento ilumine el camino es la práctica que Teresa recomendó con insistencia. El confesor actúa como espejo de la obediencia. No es para sofocar el don, sino para protegerlo y orientarlo. Estas pautas se aplican por igual a las apariciones de animales y a cualquier manifestación sensible. Veamos cómo funcionan en escenas concretas, porque los ejemplos ayudan a volver comprensible lo abstracto. Teresa, en su retiro, no se dejó llevar por la visión del siervo como una confirmación definitiva. Compuso su examen de conciencia, habló con su confesor, intensificó la adoración y aceptó tareas humildes que pusieron a prueba su fidelidad. Durante meses no volvió a hablar de la experiencia con altivez. En cambio, sus actos se volvieron más concretos. Atención a las hermanas enfermas, oración nocturna por la comunidad, asistencia a la Eucaristía con un amor renovado. Con el paso del tiempo, la llamada que la sierva señalaba produjo fruto. Serenidad ante decisiones difíciles, capacidad de aceptar renuncias sin perder la alegría cristiana y una vida de servicio que no necesitaba de signos para renovarse. En otro ejemplo, una mujer joven que había vivido una mariposa en retiro se sintió impulsada a predicar su experiencia en redes y en la parroquia con frecuencia. La gratitud inicial se tornó en búsqueda de audiencia. Su director espiritual le pidió que dejara de publicar durante un tiempo y que destinara esa energía a la catequesis y a las obras de misericordia. La prueba dio fruto. Al apartarse de la búsqueda de aplausos, su fe se fortaleció en la discreción y su caridad se volvió más eficaz y menos centrada en la visibilidad. Aquí la regla teresiana de humildad y comunidad funcionó como remedio. No faltan casos en los que la apariencia de lo bello oculta un riesgo. El demonio, en la gramática teresiana, es sutil. No siempre se manifiesta con tinieblas. A veces presenta imágenes bellas, consolaciones admirables, y aún así pretende robarnos la paz. Una experta en discernimiento espiritual, siguiendo la escuela teresiana, nos recuerda que el enemigo a menudo introduce pequeños gérmenes de orgullo en lo que parece consolación divina. Una palabra satisfecha, un gesto de autojustificación, una sensación de superioridad. Por eso la regla de humildad no es un lujo, es una defensa. Ante el peligro de la seducción diabólica, Teresa sugiere medidas prácticas: intensificar la asistencia a misa y a la confesión, someter la experiencia a dirección espiritual, practicar el silencio interior y la limosna, hacer obras de caridad que saquen la mirada de sí mismo y cuando haya duda extrema, adoptar la vía de la noche espiritual como escuela de paciencia. Consentir no recibir consuelo sensible como medio para purificar el deseo de Dios. La noche de la fe no es castigo, es escuela de confianza. A lo largo de su enseñanza aparecen oraciones sencillas que Teresa ponía en los labios de las almas para pedir protección y claridad. Aquí ofrezco 4 de ellas, breves y directas, en la forma recomendada por su tradición. Reza cada una con humildad y sin pretender que sea una fórmula mágica. Son ayudas devocionales. Después de cada oración, una indicación pastoral para su uso. Señor, dame la paz que no se agita con las apariencias. Haz que mi corazón reconozca la verdad y se rinda solo a tu voluntad. Reza esta oración cuando sientas confusión tras una experiencia sensible. Acompáñala con la confesión y la Eucaristía. Ángel de Dios, mi guarda, ilumina mi entendimiento para que no confunda la voz de mi orgullo con la voz de Dios. Acompáñame y guíame hacia la humildad. Invoca al ángel cuando te sientas tentada a buscar reconocimiento. Decirla en silencio antes de dormir puede ayudar a recuperar la serenidad. Padre misericordioso,
Ensancha en mí el deseo de amar sin recompensa visible, que toda señal exterior se convierta en motivo de servicio y no en ocasión de ostentación. Úsala como oración de intención antes de emprender obra apostólica o caritativa vinculada a una experiencia espiritual. Señor, en la noche donde no veo tus pasos, enséñame a esperar en tu silencio. Que la fidelidad sea mi escuela y la Eucaristía mi consuelo. Reza esta plegaria en las noches de desolación espiritual. Acompáñala con la comunión frecuente y la dirección pastoral. Además de estas oraciones, Teresa recomendaba ciertas prácticas concretas para cuidar la autenticidad del don. La confesión regular, la comunión frecuente, el acompañamiento de un director espiritual con experiencia, el cumplimiento humilde de las obligaciones familiares y comunitarias, y la participación en obras de caridad que midan la autenticidad de la experiencia por su capacidad para producir servicio en el mundo. Hagamos ahora una pausa para escuchar otro testimonio que ayuda a comprender la secuencia de los signos y su fruto. Teresa, el nombre de la mujer que acompañamos en estos relatos, no vivió su experiencia como episodio aislado. Tiempo después de que el siervo la visitara, en una jornada de retiro en el que la oración fue especialmente lúcida, una paloma se posó en la ventana del oratorio mientras ella celebraba la misa. La primera vez con el siervo había sentido el llamado. La segunda vez con la paloma recibió calma y confirmación para pasos concretos que implicaban mudanzas en su vida comunitaria. Ella supo leer la secuencia como un acompañamiento progresivo. Sed que llama, paz que confirma, tarea que exige fidelidad. A partir de ahí, su vida espiritual se articuló en más silencio interior y más acción exterior. Este relato nos enseña algo práctico. Las apariciones en la creación, cuando son auténticas, suelen integrarse en una trama mayor de la vida espiritual. No son un fin en sí mismas. Funcionan como fases de un proceso donde Dios va dando luz por etapas. Quien busca el salto pierde la paciencia. Quien atiende con humildad descubre un gradual crecimiento de la caridad. Los testimonios contemporáneos que hemos recogido, María con la paloma, Carmen con la mariposa, Rosa con el perro y Teresa con el ciervo, muestran variedad. Algunos reciben consuelo en la hora del duelo. Otros experimentan conversión. Otros hallan compañía para seguir trabajando. Ninguno sustituye la confesión ni la Eucaristía. Todos empujan a la persona hacia ellas. Esa es la línea que Teresa marcó con claridad. Lo sensible es un medio para la disposición del alma, no un camino alternativo a la comunidad sacramental. Llegamos ahora a un punto crucial que, subordinadamente a la advertencia general, merece una explicación concreta. ¿Cómo reconocer la trampa de la imaginación? La imaginación no es en sí mala. Es un poder de la psique que puede ser instrumento de oración y también de ilusión. El demonio puede servirse de ella. Teresa enseñaba que la imaginación se distingue por su inconstancia y su tendencia a dramatizar. Si una experiencia depende excesivamente de imágenes mentales que desaparecen con la concentración en el deber cotidiano, probablemente no sea un don puramente divino. Para probarlo, sugiere dos ejercicios. Primero, llevar la experiencia al examen objetivo del confesor. Segundo, someter la sensación a la más humilde de las acciones, servir en lo ordinario. La imaginación, cuando no está purificada por la obediencia, suele buscar novedad y reconocimiento. La gracia enseñada por la Iglesia busca fidelidad y entrega discreta. ¿Qué remedios propone Teresa ante la duda intensa? No son fórmulas espectaculares, sino métodos de sanación espiritual. Obediencia litúrgica, vida sacramental frecuente, dirección espiritual estable, trabajo por los pobres y la práctica de la humildad. A estos remedios añade la disposición a la noche.
Aceptar, por amor, la aridez y la prueba, cuando no se distinguen claramente los movimientos del espíritu. La noche no es ausencia de Dios, sino escuela de confianza en su presencia velada. En este marco de prudencia hay que subrayar otra idea esencial. Los animales no son mediadores autónomos. Un ciervo no es un oráculo. Un perro no es un intercesor independiente. Una paloma no cambia la doctrina. La tradición teresiana y la enseñanza de la Iglesia insisten en que las criaturas son signos que apuntan a aquel que nos ama. La veneración no se dirige a la criatura sino al Creador, que puede valerse de ella para hablar a su pueblo. Esa distinción evita caer en la idolatría o en prácticas supersticiosas. A partir de lo expuesto, las promesas que la enseñanza teresiana sugiere deben entenderse en su justa medida. Teresa habla de compañía, protección en la prueba, luz para decidir y ayuda en la hora de la muerte. Esas promesas no son garantías mecánicas, son realidades provisionales que se cumplen según la voluntad soberana de Dios y en comunión con la vida sacramental. No prometemos salud física ni riqueza material por ver una paloma o una mariposa. Afirmamos que la gracia puede acompañar a quienes se abren a la voluntad de Dios, que los ángeles custodios son una doctrina católica respetable y consoladora, y que la práctica de la devoción al ángel custodio puede ayudar en la oración y en la confianza. La ayuda angélica, según la tradición, incluye compañía en la prueba para no sentirse solo, sugerencia de caminos discretos para el bien del alma, y auxilio en la hora de la muerte. Teresa, en sus escritos y cartas, refiere cómo la compañía angelical suele manifestarse como acicate a la fidelidad y como impulso hacia la caridad. No se habla de milagros sensacionales, sino de asistencia espiritual que fortalece la voluntad para seguir pendiente de los sacramentos. Para concluir nuestra reflexión práctica, propongo un pequeño examen que cualquiera puede usar en su oración, especialmente si ha vivido una experiencia con alguno de estos animales. No es una prueba infalible, sino un método de prudencia. Ante el recuerdo del signo, pregúntate en el silencio del corazón: ¿esta experiencia me ha hecho más humilde o más vanidosa? ¿Me acerca a la confesión y a la Eucaristía o me aleja de ellas? ¿Ha dado fruto en caridad hacia los demás? ¿Me pide el director espiritual que cambie alguna conducta? ¿Mi paz permanece cuando regreso a las obligaciones cotidianas? Si la mayoría de las respuestas apuntan a mayor humildad, mayor sacramentalidad y más servicio, la experiencia puede ser acogida con gratitud. Si el balance muestra inquietud, búsqueda de notoriedad o dependencia de las sensaciones, entrégalo al confesor y practica alguna de las medidas de sanación señaladas. Antes de cerrar, ofrezco una oración final que recoge el espíritu de esta enseñanza, dirigida a Dios y al ángel custodio, para pedir por la gracia de discernir y la humildad de servir. Señor nuestro, que en la historia de tu pueblo has usado la sencillez de la creación para hablarnos, concédenos un corazón dispuesto a reconocer tu voz y a no confundirla con la vanidad, que, en medio de las señales que nos concedes, aprendamos a buscarte a ti en la Eucaristía y a servir a nuestros hermanos con discreta caridad. Ángel de Dios, compañero fiel, acompáñanos en la prueba. Que tu presencia nos lleve a la humildad y a la fidelidad sacramental. Así sea. Reza esta plegaria con detenimiento y si te resulta útil, regrésala a tus prácticas diarias de oración. No la consideres una llave mágica, sino una súplica humilde por luz. Al cerrar este camino de reflexión, quiero volver a lo esencial que Teresa nos legó. La mística no es un espectáculo privado, sino una escuela de humildad. Los signos sensibles, como la paloma, la mariposa, el perro y el ciervo,
pueden ser instrumentos delicados de la pedagogía divina. Pueden consolar, llamar a la conversión, proteger en la prueba o suscitar sed de unión, pero siempre están subordinados a la gran trama de la vida sacramental y comunitaria. No busques los signos por su propio brillo. Cultiva la Eucaristía, la confesión, la obediencia y la caridad. Deja que la dirección espiritual sea tu compañía prudente y que la comunidad sea el espejo que ayuda a ver si el don es auténtico. Si este mensaje te ha consolado o te ha ayudado a entender mejor una experiencia, compártelo con quien pueda necesitar consuelo y orientación. Y si quieres profundizar en la oración teresiana, te invito a ver nuestro próximo video sobre las oraciones más poderosas de Santa Teresa para pedir la intercesión angelical. Allí encontrarás textos para rezar en la mañana, en la duda, en la gratitud y en la noche, siempre presentados como ayudas devocionales y no como promesas automáticas. Que la paz de Cristo, que excede todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que el Padre, en su misericordia, te conceda ojos para ver su mano en lo pequeño y valor para seguir fiel en lo ordinario. Que el Espíritu Santo te llene de serenidad y luz. Y que nuestro ángel custodio nos acompañe siempre hacia la humildad y el servicio, para que toda señal sensible nos lleve a amar más y a juzgar menos. Amén.